Señores, los invito a que se suscriban a mi canal. Bueno, el día de ayer Gustavo Petro firmó el tan ansioso decreto que establece la subida del salario mínimo. Señores, la subida del salario mínimo fue un 12%, o sea, 1.300.000. Y el subsidio de transporte quedó en 162.000. Sumados dan un total de 1.462.000. Todo está muy bien hasta ahí. Pues obviamente esta noticia la estoy sacando de la W Radio para que la tengan en cuenta. Bueno, muchos me preguntaban qué fue lo que pasó ayer. Pues claramente ayer junto con la ministra del Trabajo, Lorena Ramírez, se firmó, se firmó el tan, el tan famoso acuerdo entre los trabajadores y el gobierno nacional. Una de las discusiones más difíciles que ha tenido el gobierno nacional en los últimos años, no solo el de Gustavo Petro, sino el de Duque, era el tema de la subida del salario mínimo. Siempre ha sido muy difícil. Pues esta vez el salario mínimo subió un 12% y el subsidio de transporte subió un 15%. Pues como explicó la ministra, dijo muy claramente que todo esto se hace establecido a la ley 278 de 1996. El Ministerio de Trabajo, en función de la promoción del diálogo social tripartita, motivó 10 reuniones bilaterales entre el gobierno, empresarios y las centrales obreras. Bueno, señores, a fin de buscar un acuerdo que permitiera la fijación concertada del salario mínimo del 2024. Bueno, estos incrementos con seguridad permitirán a los colombianos mantener un poder adquisitivo de los salarios para el 2024. Eh, Está bien, bien. Pero bueno, así los productos y servicios que estarán ajustados al salario mínimo incluyen copagos de EPS, el porcentaje del valor del servicio que pagan los afiliados del régimen contributivo, y también los pasajes del transporte público, multas de tránsito y servicios de trabajadores independientes. Por otro lado, habrán productos que no serán ajustados. Se unirán a las políticas de disensitización que discutieron el año pasado para totalizar el 204 productos que no aumentarán con el salario mínimo. Se trata de productos de carne, leche, bueno, la canasta familiar, algo que si nos acordamos Iván Duque intentó hacerlo con una tributaria y que se formó el caos. Pero bueno, tenemos que ser serios y yo tengo que dar mi aporte. El gobierno nacional quería un 18%, las centrales obreras querían un 20% y los empresarios querían un 10%. Y tomaron la decisión de un 12%. Bueno, señores, para los que no entienden, el salario mínimo es bueno para trabajadores, malo para empresarios y para el gobierno nacional siempre es una batalla. Ya les voy a explicar. Bueno para los trabajadores, si los trabajadores hayan logrado el 20% sería la subida más extraordinaria en la historia del país y hayan logrado sanear el tema de la inflación con los trabajadores. Para los empresarios, porque es malo que, que cumpliera esta meta de subida del salario mínimo, que no era el que ellos estaban pidiendo, era el 10%. Pues señores, porque es que ellos a comparación de otros pagan muchos impuestos, que también son deducibles, con el tema de los pagos de los trabajadores y todo eso, pero pagan bastante impuesto. El problema es que para las grandes, para las multinacionales, grandes empresas, no son tan afectadas. Pero cuando nos vamos a la pequeña y mediana empresa, la subida del salario mínimo los afecta bastante porque están en un proceso de recuperación. Y el proceso de recuperación no se tiene a tomar en cuenta muchas veces. Listo. El tema era, el tema era, ¿por qué el gobierno nacional quería un 18? Para tener un equilibrio de los gastos entre empresas y trabajadores y sanear una gran parte el poder adquisitivo de los trabajadores, como buenos laboristas que somos. Bueno, esta batalla la dio el Ministerio de Trabajo hasta el último minuto. Claro, liderada por una sindicalista como es Glorini, es una mujer que entienda al trabajador porque sabe qué es trabajar, porque sabe
qué es ganarse la vida, que sabe qué es sufrirla abajo de un patrono, difícil. Las empresas estaban defendiendo su argumento, pero a lo último el gobierno nacional ya estábamos seguros de que lo iba a mandar por decreto. Y llegaron a un acuerdo. Los tres. Dijeron, ustedes quieren el 20, no le podemos dar el 20. Gobierno quiere 18, no le podemos dar el 18. Los empresarios quieren el 10, no se le puede dar el 10. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en las negociaciones bajaron hasta el 12. ¿Quedamos por encima de la inflación? Sí. Un poco quedamos por encima de la inflación. El problema es que esta subida es necesaria para la gente trabajadora y no es muy alta también para las empresas. Pues no. Quedaron igualitarios, equitativos con ellos. O sea, la unión tripartita otra vez triunfó, pero triunfó para todos. Fue algo equilibrado, algo bonito. Entonces, cuando ustedes entran a analizar, no es que Gustavo Petro subió todo eso. Lo mismo dijimos cuando Iván Duque lo subió también de esa manera. Y también hablamos de la misma del año pasado. Señores, son acuerdos. Y que los empresarios acceden por el tema de la inflación. Pero la ley siempre dice muy clara. La subida del salario mínimo tiene que ser más IPC. O sea, más inflación. Señores, aquí dejamos muy claro lo que pasa. No es un logro del gobierno nacional. Era una obligación del gobierno nacional. Pero también es un logro por haber logrado al fin un acuerdo igualitario entre trabajadores y empresas. Eso sí es de aplaudir. Poder llegar a un consenso entre estos dos son difícil. No es fácil. Nunca es fácil. Y eso hay que aplaudirlo. Vamos a aplaudir. Bien hecho, gobierno nacional. Y los invito a que se suscriban.